La historia comienza en el continente oriental, donde las fuerzas de los bárbaros chocan contra los soldados defensores del reino de Ildoren. En el sangriento campo de batalla, las cabezas salen volando mientras los poderosos bárbaros toman la delantera y atraviesan las fuerzas de Ildoren como si fueran papel. Así, la capitana de la tropa de Ildoren, Serafina, se niega a abandonar a sus compañeros, reúne a sus soldados para seguir luchando y abrir un camino para la retirada. Incluso mientras Serafina atraviesa a varios soldados bárbaros, se da cuenta de que su lado ha sufrido demasiadas bajas como para tener alguna posibilidad de salir con vida. De repente un nuevo monstruo aparece del lado de los bárbaros. Beor, un bárbaro gigante de élite, destroza a los soldados de Ildoren y aterriza justo frente a Serafina con su espada ensangrentada en alto. Beor reconoce fácilmente a Serafina como la capitana experimentada entre los soldados comunes y le desafía a un combate 1 contra 1. Sabiendo que nadie más tendría oportunidad contra la enorme espada de este monstruo, Serafina acepta el combate, con la esperanza de ganar algo de tiempo para que sus hombres escapen. Salta alto en el aire y se lanza en picada contra Beor, quien bloquea su ataque con total calma. Luego él contraataca con un inmenso poder y la envía volando hacia un lado. Serafina cae de pie y se impulsa de nuevo para lanzar otro ataque contra Beor, y ambos comienzan a intercambiar golpes en un intenso enfrentamiento. Aunque Serafina logra mantenerse al nivel de la fuerza de Beor de manera impresionante, su poder abrumador termina obligándola a retroceder. Sin otra opción, utiliza su técnica definitiva y envuelve su espada en un refuerzo mágico. Usando toda su fuerza restante, ruge y enfrenta el golpe final de Beor. Justo cuando ambas espadas chocan, una de las hojas se rompe y sale volando hacia el suelo. Los soldados de Ildoren observan, sorprendidos, como su capitana sostiene una espada rota en señal de derrota. Serafina cae de rodillas, aceptando su derrota, y Beor la elogia sinceramente por haber resistido tanto tiempo contra él. Entonces Serafina le pide que la mate como merece una guerrera, pero Beor se niega a quitarle la vida. En cambio, le muestra una sonrisa siniestra y promete que la tomará con vida y usará su cuerpo para sus propios fines. Tras esta extraña advertencia, Serafina pierde el conocimiento y despierta en una oscura celda, vistiendo trapos sucios y con fuertes grilletes. Impactada mira a su alrededor y trata de ubicarse por un momento. Luego finalmente recuerda que fue derrotada por los bárbaros y que ahora es su prisionera. Al recordar la última advertencia de Beor, Serafina se llena de terror, preguntándose qué tipo de torturas le infringirán los bárbaros. Se pregunta si la usarán como esclava o si la someterán a un dolor inmenso por diversión. Al final el pensamiento más aterrador cruza por su mente y se pregunta si Beor quiere usar su cuerpo como mujer. Como Serafina sigue siendo una joven noble soltera, la idea de que un bárbaro brutal mancille su cuerpo puro la llena de una profunda angustia. Serafina también se da cuenta de que sus pobres compañeros seguían rodeados por bárbaros después de que ella fue noqueada. Pensando que todos fueron masacrados o capturados igual que ella, siente una abrumadora oleada de desesperación. Al final, lo que más le preocupa es la gente común de su reino, ya que sin las tierras del este, sus cultivos seguirán muriendo sin tierras donde sembrar. Todos estos remordimientos llevan a la experimentada capitana a las lágrimas, pero de repente escucha la voz de otra persona detrás de ella. Serafina mira a su alrededor y ve a Cersei, una sirvienta que lleva algo de agua consigo. Serafina la observa más de cerca y nota unas pinzas y herramientas en su cinturón, por lo que piensa que ha venido a torturarla para sacarle información. Sin embargo, Cersei no menciona nada sobre tortura y en cambio revela que está ahí para preparar a Serafina como el trofeo perfecto para el rey Beor. Luego encadena a Serafina a la pared para impedir que se mueva, y la capitana se prepara para una brutal tortura. Mientras tanto, fuera de la celda, Beor piensa en visitar a Serafina, con los ojos brillando de anticipación. De vuelta en la celda, Serafina ahora está desnuda, mientras Cersei limpia su cuerpo con un paño húmedo. Cuando termina de limpiarla, Serafina le pregunta a Cersei por qué está haciendo tanto procedimiento por una esclava como ella. Cersei señala que el cuerpo de Serafina estaba sucio por la batalla, así que simplemente la estaba limpiando. Luego hace un comentario casual sobre su apariencia, sorprendida de que sea la mujer que luchó contra su amo durante tanto tiempo. Cersei explica que esperaba que Serafina fuera más musculosa, ya que pudo mantenerse frente a Beor, pero en realidad es simplemente una chica femenina. Al escuchar esto, el orgullo de Serafina se ve herido, ya que cree que una caballera como ella no tiene tiempo para verse linda o delicada. Cersei entiende sus emociones, pero revela que a Beor realmente le gusta cómo luce Serafina. Esta afirmación deja a Serafina aún más confundida, pero Cersei se niega a explicar más. En cambio, le advierte en voz baja que nunca volverá a salir del territorio de los bárbaros, mientras sostiene un cuchillo afilado en la mano. Serafina piensa que su fin finalmente ha llegado y lucha desesperadamente contra sus ataduras, esperando un milagro. A medida que Cersei se acerca con el cuchillo afilado y las frías pinzas de metal, Serafina finalmente se rinde y cierra los ojos. Sin embargo, por alguna razón, Cersei solo corta sus ataduras, le arregla las uñas y le pone un vestido en el cuerpo. Al abrir los ojos, Serafina
Serafina nota la ropa sorprendentemente decente y se da cuenta de que su vestido tiene un aroma a perfume. Se pregunta por qué demonios los bárbaros le darían a su prisionera una prenda perfumada y se cuestiona si la están preparando para algún tipo de ritual de sacrificio o algo así. Antes de que pueda preguntarle a Cersei, escucha un fuerte rugido proveniente de la superficie. Sobre la celda, Cersei confirma que Veor ha llegado y poco después el enorme rey bárbaro entra en la celda de Serafina. Tras entrar, Veor se presenta formalmente como el hijo del gran jefe bárbaro Uldin, el Tuerto. Mientras tanto, Serafina observa su enorme cuerpo y sus ojos dorados, dándose cuenta de que no hay forma de que sea un ser humano. Luego recuerda una historia de su abuelo sobre una expedición contra los soldados bárbaros. Incluso en aquel entonces, los poderosos brutos superaban fácilmente a las fuerzas humanas y arrancaban sus corazones para sus rituales. Pensando que está a punto de enfrentar el mismo destino, Serafina le dice a Veor que no le teme a nadie y lo desafía a hacer lo que quiera con ella. Al escuchar esto, Veor se pregunta de qué está hablando, ya que no tiene planes de sacrificarla. Finalmente explica que la verdadera razón por la que la capturó fue para tomarla como su esposa. Con solo esas palabras, el mundo de Serafina se pone de cabeza y toda la ansiedad en su mente sube hasta su rostro en forma de un intenso sonrojo. Al principio está demasiado impactada como para entender completamente lo que está pasando, así que le pregunta a Veor si esto es una broma. Cuando Veor le explica que realmente quiere casarse con ella, Serafina pierde completamente la compostura. Le pregunta por qué se casaría con una enemiga, y Veor explica que su raza bárbara no tiene problemas en amar a sus enemigos. Luego entra en un estado de ardiente pasión mientras recuerda las tradiciones de sus orgullosos ancestros. Desde el origen de la raza bárbara, sus reyes más fuertes siempre se casaban con una mujer caballero para honrar su pasión por la espada. A pesar de esta explicación, Serafina sigue negándose a convertirse en su esposa. El astuto bárbaro le recuerda que ella misma le dijo que hiciera lo que quisiera con ella, por lo que Serafina se queda atrapada por sus propias palabras. Entonces Veor también explica que no solo quiere casarse con ella por una tradición cultural. Recuerda su pelea en el campo de batalla, donde sintió la sinceridad de la pasión de Serafina por la espada. Al enfrentarse a una mujer tan fuerte, se enamoró de ella al instante y decidió que se casaría con ella sin importar qué. Después de escuchar la sincera confesión de Veor, Serafina queda demasiado confundida como para responder, así que él se da la vuelta para salir de la habitación. Antes de irse, Veor promete que no la obligará a casarse contra su voluntad, así que puede pensar su decisión con calma. Después de que finalmente sale de la celda, Sera, aún en shock, se pregunta qué va a pasar con ella en esta loca mazmorra. Mientras espera su matrimonio, ella recuerda un recuerdo de hace 7 años. En aquel entonces, su hermano Sidious le informó a Serafina que había sido nombrada capitana de una expedición hacia las tierras bárbaras. Serafina aceptó y comenzó a marcharse para cumplir con sus deberes, pero Sidious la detuvo para entregarle una invitación a un banquete noble. Confundida, se preguntó qué quería su hermano, y Sidious le recordó que seguía siendo una dama noble con una reputación que mantener. Al ver la mirada intensa de su hermano, Serafina se enderezó y aceptó la invitación de inmediato. Más tarde se vistió con ropa elegante y llegó a la mansión de la condesa Ildal para el banquete. Al verla vestida con ropa normal, los nobles a su alrededor comenzaron a hacer comentarios sobre su profesión. En susurros, todos los nobles venenosos hacían horribles comentarios sobre la apariencia de Serafina, preguntándose si una dama tan delicada sería digna de liderar a guerreros experimentados en batalla. Aunque todos conocían su verdadera fuerza, los nobles pensaban que era un desperdicio que una mujer fuera tan fuerte como ella. Serafina se sintió abrumada por todos los comentarios negativos, por lo que salió a un balcón para tomar aire fresco. Entonces, unas jóvenes salieron y le pidieron que se uniera a ellas en lugar de quedarse sola. Mientras las 4 se sentaban juntas, las jóvenes le preguntaron a Serafina si tenía miedo de su terrible trabajo. Al escuchar historias de monstruos y dragones, las chicas se preguntaban si Serafina estaría bien en situaciones tan peligrosas. Sera sonrió y explicó que los dragones solo eran criaturas imaginarias, pero las chicas le recordaron que aún así tendría que enfrentarse a los bárbaros. Conociendo las historias sobre los brutales bárbaros y su horrible trato hacia las caballeras, las jóvenes le dijeron a Sera que se quedara en casa para evitar un final terrible. Sin embargo, ella golpeó la mesa con las manos para silenciarlas. Sera declaró con confianza que su reino había estado intentando desde el primer día conquistar las tierras del este. En su mente, solo conquistando el este podrían obtener suficientes recursos para alimentar a su pueblo, por lo que estaba lista para luchar contra los bárbaros. Aún así, las jóvenes le recordaron que incluso la prestigiosa princesa Wisteresia, quien era su modelo a seguir, desapareció después de enfrentarse a los bárbaros. Todas la aconsejaron quedarse en casa y casarse con su esposo adecuado, pero Sera se cansó de su actitud negativa y abandonó la reunión. Más tarde, mientras regresaba a su casa en su carruaje, se sintió disgustada por los nobles, que disfrutaban de lujosos banquetes mientras la gente común moría de hambre en las calles. En el camino se encontró con un hombre pobre siendo atacado por 3 sujetos. Los chicos eran campesinos hambrientos, obligados a robar a otros para poder
poder sobrevivir. Aún así, Cera intervino para proteger al pobre hombre y advirtió a los ladrones que se retiraran. Sin otra salida, los chicos intentaron atacarla con sus herramientas de cultivo, pero Cera los derrotó fácilmente. Los chicos pensaron que sus vidas estaban a punto de terminar, pero de repente Cera sintió compasión por ellos y les dio su preciado collar. Sorprendidos, los chicos le agradecieron por su valioso regalo y prometieron no volver a lastimar a nadie. Después de que se fueron, Cera sintió como su corazón se encogía de dolor por la situación de su pueblo. En su interior hizo una promesa a su gente de que regresaría victoriosa del este y traería paz a su reino. Unos días después, antes de partir hacia la expedición, Cera rindió homenaje a la princesa desaparecida, Wisteria. De repente, su hermano apareció detrás de ella, furioso porque no había conseguido su esposo en el banquete. Serafina le recordó a Sidious que estaba a punto de luchar por su reino, pero el orgulloso príncipe le dijo firmemente que las mujeres nunca podían luchar en la vanguardia. Mientras gritaba su nombre con enojo, de repente la voz del príncipe se transformó en la de Veor. Veor avanzó hacia ella y extendió una mano, decidido a convertirla en su esposa sin importar qué. Cuando el bárbaro la agarra, la pesadilla de Serafina finalmente termina y despierta cubierta de sudor frío. Entonces escucha un fuerte ronquido cerca y nota a Veor durmiendo justo a su lado. En un instante, la visión del poderoso cuerpo de Veor le hace reaccionar y toma una respiración helada, aterrada ante la idea de enfrentarlo como su esposa. En unos momentos, Cera logra recomponer sus pensamientos dispersos. Le grita a Veor por estar con ella, pero él le explica que actualmente se encuentran en su dormitorio. Al escuchar esto, Cera se enfurece aún más y le pregunta por qué Veor está desnudo con ella. Él ignora su pregunta y en cambio actúa como si estuviera aliviado de que ella se sienta bien después de la noche anterior. La imagen en la mente de Cera sigue empeorando y piensa que el bárbaro brutal se aprovechó de ella. Incapaz de soportar la deshonra de su dignidad, Cera le dice a Veor que simplemente acabe con su vida. Veor la detiene preguntándose por qué quiere morir en lugar de matarlo a él. Cera señala que un bárbaro no tiene idea de lo que significa el honor de una mujer en su reino, así que él no tiene derecho a juzgar sus sentimientos. También le recuerda que acaba de ser derrotada en batalla, por lo que su honor como caballero también sufrió un duro golpe. Veor entiende su frustración, pero aún así piensa que no es suficiente para justificar acabar con su vida. En cambio, la anima a seguir adelante y valorar el regalo de la vida. Mientras ambos discuten, Cersei entra a la habitación con algo de ropa para Veor. Se da cuenta de que Cera tuvo un malentendido y explica que ella sufrió una sobredosis del somnífero que le dieron. Como Veor no esperaba que el medicamento fuera tan fuerte, se preocupó y la llevó a su propio dormitorio para vigilarla mientras descansaba. Finalmente, Cera se da cuenta de que él simplemente cuidó de ella en lugar de atentar contra su castidad mientras estaba inconsciente. Aún así se enfada con él por haber provocado tal malentendido. Veor, una vez más, pasa por alto su enojo como si no fuera nada y en cambio se enfoca en ir a desayunar. Una vez que termina de cambiarse de ropa, se va a comer y le dice a Cera que salga cuando esté lista. Después de que Veor abandona la habitación, Cera se desploma en el suelo, abrumada por todas las emociones que acaba de experimentar. Se siente avergonzada de que una caballero orgullosa como ella dependa de sus peores enemigos para tener comida y refugio, y recuerda las hazañas de su abuelo. A pesar de haber entrenado a su propia nieta, el abuelo de Cera también se sentía mal de que ella hubiera nacido mujer. Incluso él le dijo que se casara con un esposo para encontrar su felicidad, tal como su hermano Sidious. Tras haber escuchado tantas palabras desmoralizantes, Cera se da cuenta de que Veor es la única persona que valoró su condición de caballero y la encontró atractiva por ello. Aún así, su ego se niega a permitirle aceptar su amor, y en su lugar se concentra en el desayuno que le prepararon. Siendo una prisionera de guerra, ella piensa que Veor le dará un desayuno horrible para humillarla. Sin embargo, cuando finalmente sale, se queda boquiabierta ante la escena frente a ella. Al ver la enorme pieza de carne grasosa asada, empieza a salivar, ya que su empobrecida nación nunca podría permitirse tanta carne. Veor cree que Cera debe tener hambre, así que le sirve 10 libras de carne, pensando que es una porción normal para caballeros humanos. En realidad, el trozo de carne es más grande que el torso de Cera, lo que equivale a más carne de la que ella come en todo un año. Cera piensa que Veor está intentando sobornarla para que lo acepte con ese delicioso banquete, así que ella jura que preferiría morir antes de aceptar ese regalo. Desafortunadamente, su estómago ruge en protesta, por lo que Cera se avergüenza lo suficiente como para pedirla muerte otra vez. Veor se confunde al ver que busca la muerte ante cualquier inconveniente menor y le recuerda que, si su estómago ruge con fuerza, significa que su cuerpo quiere vivir. Finalmente le dice que deje de pensar demasiado y simplemente acepte la comida. Mientras tanto, Cersei se acerca a Cera y le explica que, aunque él actúe con total despreocupación, en realidad salió a cazar esa carne específicamente para ella. Le recuerda que Veor también es un noble entre los bárbaros, así que rechazar su amable regalo sería de mala educación. Cera
Sera cae en la trampa y acepta su obsequio, y cuando finalmente da un bocado, la jugosa carne conquista su corazón al instante. Sera literalmente empieza a llorar, ya que nunca antes había probado una carne tan tierna, y Veor nota cuánto la está disfrutando. Al darse cuenta de que él la observa, ella se recompone y actúa como si la comida fuera simplemente aceptable. Luego, a regañadientes, perdona a Veor por haber causado el malentendido en la mañana. Después de eso, Sera también siente curiosidad por la criatura de la que obtuvo la carne. Veor le explica que el animal ya fue descuartizado, así que sus hombres están limpiando el resto de su piel afuera. Sera se asoma por la ventana pensando que se trataría de algún tipo de ganado jugoso. En cambio, se encuentra con la visión de un dragón feroz. Impactada, se pregunta si se trata de los dragones de las leyendas que supuestamente escupen fuego. Veor se ríe, explicando que, aunque existen dragones que escupen fuego, este en particular es herbívoro. Luego nota que Sera está terminando toda la carne a pesar de haberse sorprendido por su origen. Una vez que Sera termina de comer, Veor le pide que salga afuera con él. Sera aún no confía en él, así que se muestra dudosa de salir. Él se pregunta si simplemente tiene miedo de las bestias que verá en esa tierra extranjera, por lo que ella se enfada y acepta su desafío. Mientras Sera se prepara para salir, aún le advierte a Veor que no confía en él. Él acepta su advertencia, pero aún así cree que ella amará el paisaje exterior. Pronto, cuando Sera sale de la casa, queda asombrada al ver una pradera tranquila llena de vida salvaje. Veor nota su sorpresa, así que le explica que, aunque su campo de batalla era un páramo desolado, el resto de las tierras bárbaras está lleno de vida. Luego Veor comienza a caminar para mostrarle otro lugar, así que Sera se prepara mentalmente para las sorpresas que vendrán. Mientras pasean por el bosque, Sera observa con curiosidad toda la fauna a su alrededor. Arriba alcanza a ver a un dragón volando por el cielo, y Veor le explica que simplemente es un animal común que vive en sus tierras. Aunque cazar dragones es difícil, normalmente no molestan a los bárbaros mientras no invadan sus guaridas. A Sera le molesta que Veor trate a las bestias aterradoras con tanta normalidad, pero él le recuerda que ella acaba de comerse uno en el desayuno. Avergonzada, Sera se queda en silencio y sigue caminando. Pronto escucha un suave zumbido a lo lejos y se pregunta qué será. A medida que se acerca al sonido, se sorprende al ver una cascada cristalina y perfecta. Impactada, ella dice que nunca ha visto una antes, así que Veor se pregunta si en su reino no existen cascadas. Sera se pone a la defensiva e intenta negarlo, pero luego recuerda que el reino de Ildoren realmente no cuenta con esos paisajes naturales. Veor se siente mal y le aclara que solo quería mostrarle la hermosa cascada, no presumir de los recursos de su tierra. Entonces de repente se quita la camisa y le dice a ella que haga lo mismo. Sorprendida, ella le pregunta por qué, y Veor le dice que deben meterse juntos al agua. Con su mente pervertida, Sera empieza a imaginar cosas indebidas, pero Veor le explica que solo quiere que se bañe. Aún así, ella le recuerda que un hombre y una mujer bañándose juntos es completamente inaceptable. Ella le responde que los bárbaros no comparten su cultura, así que no le importa estar juntos. Cersei también se acerca a Sera y le recuerda que no se ha bañado después de su sangrienta pelea en el campo de batalla. Señala que si no se baña pronto, su cuerpo sucio apestará todo el lugar. Finalmente Sera acepta bañarse, pero envía a Veor a otro lado para que no pueda verla. Cersei acompaña a Sera al baño, así que ella piensa que la está vigilando. Sin embargo, Cersei le dice que en realidad la está cuidando para garantizar su seguridad. Sera se siente confundida, pero de repente una enorme tortuga aparece de la nada frente a ellas. Aterradas, se aferra a una roca, y Cersei le dice que hay muchas más criaturas extrañas que podrían asustarla. Aún así, se pregunta por qué Sera está tan asustada, ya que esas criaturas son animales pacíficos. De pronto, Sera nota un montón de monstruos que parecen sacadas de historias de terror en lugar de animales, y sale corriendo de la aterradora cascada. Cersei se preocupa por ella, pero no la sigue cuando se da cuenta hacia dónde se dirige Sera. Mientras tanto, después de que Sera deja de entrar en pánico, se da cuenta de que dejó su ropa en la cascada. De repente, un pájaro grita con fuerza, lo que rompe su hilo de pensamiento. Entonces Sera se prepara para regresar a recoger su ropa. Sin embargo, un hombre extraño la llama, así que se pregunta si finalmente ha llegado el momento de perder su inocencia con algún bárbaro desconocido. A medida que el hombre se acerca, ella retrocede por instinto y le dice que se mantenga alejado. Él se niega a escuchar y se acerca más, por lo que Sera finalmente alcanza a ver su apestoso rostro. Empieza a comparar al atractivo desconocido con los hombres de su reino, pero entonces recuerda que sigue desnuda con solo una toalla. Sera le dice otra vez que se mantenga atrás, pero él permanece en su lugar. En cambio, él nota lo lamentable que se ve y deduce que debe haber huido de su baño después de asustarse. Afortunadamente, el joven no se burla de ella por su miedo. Revela que su madre también era una mujer del oeste, por lo que se asustaba durante el baño igual que Sera. Su madre solía contar la historia sobre su reino, que carecía de vida silvestre y naturaleza, igual que la tierra natal de Sera. Sorprendida, ella se pregunta si la madre de este bárbaro era una caballera
caballero desaparecida que fue capturado durante la expedición de su abuelo. Mientras está perdida en sus pensamientos, el joven coloca su propia ropa sobre ella. Luego le dice que regrese con él para que puedan encontrar su ropa. Sera se sorprende de que un bárbaro pueda ser tan caballeroso y se pregunta si Veor es simplemente un caso especial o trastornado. Mientras tanto, el hombre nota que su rostro está rojo, así que se acerca para comprobar si tiene fiebre. Siendo una doncella noble, Sera se siente completamente nerviosa por su contacto. El hombre piensa que su fiebre es demasiado alta, por lo que no puede caminar todo el camino de regreso montaña abajo. La carga en sus brazos para llevarla. Pronto Cersei los encuentra a ambos juntos y se pregunta cómo su amo Veor logró domar a Sera tan fácilmente. Al escuchar su nombre, Sera finalmente se da cuenta de que el joven que la sostiene no es otro que Veor sin barba. Él sonríe complacido de ver lo sorprendida que está. Furioso por su engaño, Sera abofetea a Veor, quien felizmente la elogia por haber reaccionado con tanta intensidad. Mientras regresan a casa, Cersei se pregunta si Veor estará bien, mientras Sera le advierte que lo habría desafiado a un duelo si tuviera su espada. Luego lo culpa por su pánico, ya que la llevó a un lugar muy peligroso. Sin embargo, Cersei explica que toda la fauna a su alrededor es pacífica, ya que Veor patrulla personalmente la zona para asegurarse de que no haya bestias peligrosas. Veor también explica que se bañó solo porque Sera quería privacidad, o de lo contrario, la habría protegido. Entonces Sera se pregunta si criaturas como los dragones son lo suficientemente peligrosas como para necesitar protección. Veor explica que, aunque los dragones son fuertes, por lo general, son cobardes y no provocan a las personas por sí mismos. Sin embargo, Cersei señala que solo Veor es lo suficientemente fuerte como para considerar cobardes a los dragones. Luego, él se vuelve hacia Sera, complacido de haber visto una nueva faceta de ella. Avergonzada por su atención, Sera lo perdona como agradecimiento por el hermoso paisaje y se marcha del lugar enfurecida. De camino a casa, piensa que no sería tan malo ser la esposa de Veor, ya que sin barba es bastante apuesto. Afortunadamente, apenas unos días después, lo encuentra nuevamente con una barba completa, devolviendo su apariencia al punto de partida. Unos días después, Sera escucha con impaciencia mientras Veor le invita a una reunión con los miembros de su clan. Él le muestra el lugar de la reunión, que es el asentamiento más antiguo y grande de la raza de los bárbaros, llamado la aldea ribereña. Sera se fija en la ubicación de la aldea, pero entonces se pregunta por qué él está revelando posible información militar. Se pregunta si Veor la está subestimando, y le recuerda que siempre podría escapar a su tierra natal y filtrarle esa información a su ejército. Cuando Veor escucha su advertencia, empieza a reírse a carcajadas. Él le recuerda a Sera que apenas hace unos días estaba embobada con su rostro afeitado, así que no hay forma de que quisiera hacerle daño. También cree que puede convertirla en su esposa con facilidad, así que no le preocupa que vaya a filtrar información confidencial. Mientras los dos discuten sin parar, Cersei comenta que ya se están comportando como un matrimonio. Después de un tiempo, todos llegan al lugar de la reunión, donde Sera se encuentra rodeada por un centenar de hombres intimidantes, armados hasta los dientes. Todos y cada uno de los bárbaros le ruega a Veor que les dé la oportunidad de medir sus armas contra la capitana. Sera piensa que por fin le ha llegado la hora, ya que los bárbaros quieren matarla como venganza por haber derrotado a sus camaradas. Sin embargo, Veor les dice a los bárbaros que retrocedan y que le den una bienvenida apropiada a su tribu. Ante la orden de su líder, todos los bárbaros de sangre caliente se calman y le dan espacio a Sera. Al ver sus expresiones alegres, Sera se pregunta por qué están todos reunidos allí si no querían matarla. Veor le explica que simplemente están allí para darle la bienvenida, con la esperanza de conseguir un combate amistoso con ella. Esto la confunde aún más, y le pregunta a Veor por qué ninguno de los bárbaros quiere vengarse. Para responderle, Veor les pregunta a los propios bárbaros si sienten algún odio hacia Sera. Todos declaran con seriedad que no le guardan rencor, y se forman en una formación de guerreros para darle la bienvenida a su tribu. Sera todavía no confía en los bárbaros, pensando que solo están siguiendo las órdenes de su líder. Aún así, sigue tanto a Veor como a Cersei hacia la formación. Mientras van caminando, de repente uno de los bárbaros rompe en llanto y abandona la formación detrás de Sera. Inspirado por su valentía, la elogia por su increíble demostración de artes marciales en el campo de batalla. Sera se queda completamente sin palabras cuando más bárbaros empiezan a sumarse, elogiando tanto su belleza como sus habilidades. Ella se pone totalmente nerviosa ante tantos halagos de sus enemigos, pero Veor le recuerda que todos los bárbaros respetan la fuerza sin importar a quién pertenezca. Sorprendida, ella sigue avanzando detrás de él hacia el interior de la aldea. Mientras camina por el lugar, observa una comunidad pacífica ocupada en el procesamiento de animales. De pronto, Veor se detiene frente a una casa donde están hirviendo agua. Les dice a Cersei y a Sera que se quedarán en esa casa mientras él atiende una reunión con los ancianos. Luego anuncia su presencia a los residentes de la casa. Poco después, una amable dama sale de la casa, preguntándose qué quiere Veor. Él le presenta a Sera como su esposa y le dice que cuide de ella mientras él no está. Sorprendida,
vida, la dama queda encantada al instante con la hermosa belleza de Sera. La arrastra hacia adentro para atenderla, sin siquiera molestarse ni escuchar las quejas de la pobre chica. Ya adentro, la mujer se disculpa por haber sido tan brusca, pero Sera la perdona. Luego llama a su hijo Gatar y le ordena que le traiga unas hierbas medicinales. Mientras el pequeño lucha por remover la tapa, su madre se la sostiene para ayudarlo a buscar. Pronto, él saca una bolsita de hierbas y ella la lleva hacia el agua hirviendo para preparar té. Sera se pregunta si es normal que los bárbaros pongan hierba en su té, y la señora asiente. Entonces la mujer que está a su lado comenta que necesitarán más agua hervida para preparar suficiente té para todos. Envía a sus hijos a buscar más leña, así que Sera queda impresionada de que los niños bárbaros ya les enseñen a ser tan fuertes e independientes. La madre de los niños no le da mucha importancia, diciendo que solo están imitando a sus mayores. Luego, una vez que el té está listo, Sera le da un sorbo. Admite que el té está mejor de lo que esperaba y que el sabor herbal refresca su cuerpo. Cersei cree que las hierbas saben tan bien porque provienen del árbol sagrado especial. Cuando Sera termina su taza, pide otra con entusiasmo. Después nota que las dos madres que viven en la casa no son parientes. Se pregunta si ellas son las únicas personas que viven allí y pregunta si sus esposos están trabajando en el ejército afuera. Sin embargo, la mujer la sorprende al revelarle que ambas son viudas. Explica que sus esposos perdieron la vida en una batalla contra el oeste, así que Sera se siente culpable por los crímenes de su propia gente. Aunque sabe que el ejército del oeste estaba luchando para conseguir recursos para su propia gente, Sera igual se siente mal por haber arruinado vidas inocentes. Les pide perdón a ambas madres por culpa de su ejército, pensando que tienen todo el derecho de estar enojadas con ella. Sin embargo, la mujer bárbara se muestra confundida, porque cree que ellas quieren venganza. Sera les recuerda que fue su gente quien mató a sus esposos y señala que incluso muy bien podría haber sido ella misma. Al oír eso, las mujeres finalmente se quedan en silencio. Entonces la mayor de ellas habla. Aunque le entristece que su hijo menor no pudiera ver el rostro de su padre, sigue pensando que fue una bendición que al menos estuviera presente en el funeral de su padre. Desde entonces ha seguido agradecida por su hijo y continuó criándolo con amor y cuidado. También señala que, si no fuera por la guerra, los hombres bárbaros perderían la vida en otras aventuras peligrosas, como explorar cuevas, luchar contra monstruos o cazar dragones. Incluso si no perdieran la vida, los guerreros bárbaros podrían quedar discapacitados para siempre, así que ella piensa que es normal que sus mujeres pierdan a sus esposos tan a menudo. Al escuchar esto, Sera se queda completamente atónita y se pregunta si todos los bárbaros tratan la pérdida de una vida con tanta naturalidad. De repente, una campana de alarma suena por todo el pueblo cuando las torres de vigilancia detectan un ataque que se aproxima. Dentro de la casa, Cersei se da cuenta de lo que está pasando y les advierte a todos que están siendo atacados. Antes de que alguien pueda reaccionar, una criatura voladora irrumpe en la casa desde arriba. Cuando el humo se disipa, Sera se encuentra cara a cara con un dragón de gran pico. Cersei comenta que el dragón se llama Sukebikechi y que es atraído por el humo de la leña encendida. Sera se da cuenta de que su reunión para tomar té provocó el ataque de esa criatura, pero Cersei señala que los dragones normalmente no invaden su aldea porque saben que los guerreros los matarían. Por desgracia, no tienen tiempo para investigar, ya que Gatar se asusta al ver el dragón y empieza a llorar en los brazos de su madre. El sonido del llanto del niño llama la atención del monstruo, así que Sera se prepara para pelear. Cersei le dice a Sera que escape de la aldea, ya que es la preciada esposa de Beor. Sin embargo, Sera se niega con firmeza. Se enfurece con Cersei por tratar la vida de los demás como si fuera desechable y por concentrarse solo en una sola persona. Luego le recuerda a Cersei que no es una princesa frágil a la que haya que proteger. Con su orgullo como capitana caballero de Ildoren, Sera enfrenta valientemente al dragón con un par de pinzas calientes. Cuando la criatura le ruge, ella la hace retroceder usando las pinzas como si fueran un bate de béisbol. Cersei se queda impactada y le advierte a Sera que no puede derrotar al dragón con un simple utensilio de cocina. Sin embargo, Sera ya no quiere seguir discutiendo y le dice a Cersei que simplemente huya. También señala que el ataque del dragón no fue ni de cerca tan poderoso como la espada de Beor, así que se siente segura de que puede derrotarlo. Decidida a proteger a la gente que está detrás de ella, Sera salta hacia el rostro del dragón y lo apuñala directamente en el ojo. Mientras Cersei sigue observándola, Sera le ordena que se vaya y deje de hacerle perder el tiempo. Finalmente, Cersei se da cuenta de que está poniendo en peligro la vida de Sera al distraerla y por fin abandona la casa. Después de que Cersei se va, Sera provoca al dragón para que le enfrente. Mientras tanto, en otra parte de la aldea, los guerreros bárbaros inmovilizan a otro dragón. Con la criatura ya sometida, Beor toma impulso y le corta el cuello. Luego les pregunta a los soldados cuántos dragones más siguen invadiendo la aldea. Uno de los soldados le informa que todavía quedan otros 3 dragones, así que Beor le dice que busque a cualquier aldeano que aún no haya evacuado. El soldado acepta mientras Beor piensa que Sera debe estar a salvo, ya que Cersei le habría ayudado a escapar. Después de dejar a un lado sus propias preocupaciones, reúne
une a los bárbaros para cubrir el resto de la aldea y derriba a 2 más de los dragones restantes. Después de derrotar a esos otros 2, él se pregunta dónde está el último. De repente Cersei corre hacia él sin ser detrás. Le dice a Beor que un dragón atacó la casa donde se estaban quedando. Y antes de que siquiera termine la frase, nuestro prota sale volando más allá de ella. Cerca de la casa, Cera huye del dragón, dándose cuenta de que la criatura voladora es más rápida que ella en campo abierto. Incapaz de escapar de su gran velocidad, se da la vuelta y se prepara para resistir hasta el final. Aunque el dragón también está agotado por la larga pelea, aún así se lanza hacia Cera a una velocidad cegadora. Esta vez su afilado pico rompe las pinzas, dejando a Cera sin nada con que defenderse. Finalmente piensa que, después de haber tenido compasión por sus enemigos indefensos, puede morir como caballero con su honor todavía intacto. Cuando el dragón se acerca para darle el golpe final, Cera cierra los ojos, sin siquiera intentar resistirse. Pero justo cuando se prepara para morir, Beor llega corriendo detrás de ella, gritándole que se cubra los ojos. Sorprendida, Cera hace lo que él le dice, y de repente Beor lanza un rugido ensordecedor contra el dragón. Su voz atronadora le revienta los tímpanos a la pobre criatura, y él aprovecha esa oportunidad para despedazarla. Al ver al dragón caer frente a ella, Cera sigue sorprendida mientras Beor se disculpa por haber llegado tarde. Luego le agradece sinceramente por haber arriesgado su propia vida para salvar a su preciada gente. Finalmente Beor expresa el alivio que siente al ver que ella sigue bien. Al escuchar la preocupación sincera en su voz, las lágrimas empiezan a correr por el rostro de Cera. En ese momento ella se siente confundida por no saber por qué está llorando, pero las lágrimas siguen brotando sin parar. Beor le sonríe en silencio y luego la carga de regreso a la aldea, sabiendo que no está en condiciones de caminar. Cuando Cersei nota que él regresa, grita de alegría, mientras Cera permite que Beor la trate como a una princesa. Más tarde esa noche, los bárbaros hacen un festín para celebrar la victoria de Cera y la defensa de su aldea. Mientras Cera intenta olvidar lo que pasó, todavía se siente avergonzada por haber llorado en los brazos de Beor como una niña pequeña apenas unas horas atrás. En ese momento Cersei la elogia por proteger a su gente. Ella admite que nunca esperó que una noble arrogante del occidente arriesgara su propia vida por los demás, así que ahora ve a Cera de una manera diferente. Al escuchar esto, Cera finalmente se perdona a sí misma por haber actuado un poco consentida después de su batalla debido a muerte. Entonces su atención se desvía hacia lo varonil que se veía a Beor cuando la salvó. Mientras Cera encuentra otra razón para sonrojarse, una pequeña hada la llama. Cuando ella gira hacia la voz, escupe una bebida por la impresión, pensando que está alucinando por el estrés. Sin embargo, las 3 hadas comienzan a bailar frente a ella, así que finalmente se da cuenta de que son reales. Entonces Beor se acerca a ella, diciendo que está a punto de llevarse una sorpresa aún más grande. Detrás de él, un grupo de ancianos tribales, de diferentes razas, aparece para conocer a Cera por primera vez. Al ver a todos los enanos, elfos y espíritus, Cera siente como si lo hubieran teletransportado a un mundo de fantasía. Cerca de allí, uno de los ancianos enanos le entrega una espada como regalo de bienvenida para el esposo del jefe bárbaro. Cera rechaza el regalo por cortesía, pero Beor le dice que se la arrebatará en un abrir y cerrar de ojos después de ver su magistral artesanía. Ella duda, pero finalmente le echa un vistazo a la hoja. Después de observarla con cuidado, Cera nota que la hoja está bellamente forjada, mientras aún conserva su filo para proporcionar poder de corte en una pelea. Mientras admira el cuerpo de la hoja, el herrero enano explica que la fabricó con un metal precioso conocido como mitril. Cera se sorprende y el enano comienza a presumir aún más de su trabajo. Sin embargo, Beor los interrumpe para presentarle a Cera a todos los nuevos jefes. Comienza con los enanos, que son los ancianos del clan Kefto, conocidos como Bas, Guas y Bahalt. Luego presenta al jefe del clan Ixt, Karta, y a la anciana espíritu como Nimhala. Finalmente Beor le presenta a Cera al jefe de las hadas, Biufumek, mientras ella siente que está soñando. Beor le asegura que todos son reales, pero Cera se siente nerviosa a su alrededor. Karka le dice que se relaje, sabiendo que es la primera vez que ve criaturas tan extrañas. Luego Nimhala le da una mezcla especial de té para que la disfrute, pero revela que es incluso más fuerte que los sedantes médicos. Al escuchar la charla de estas criaturas mágicas, Cera admite que está aprendiendo sobre un lado completamente nuevo del mundo. Beor explica que nunca las había visto antes porque las criaturas mágicas evitan el occidente, así que Cera se pregunta por qué ahora están tan ansiosas por conocerlas. Beor le recuerda que él organizó específicamente esta reunión para que los ancianos pudieran conocerla. Ella revela que después de su propia tribu bárbara, llamada la tribu Cornem, las otras 4 tribus se unen con ellos para formar la alianza de las 5 grandes tribus. Aunque Beor es el futuro gran jefe de las 5 tribus, esta posición solo se elige después de un ritual realizado por los espíritus. Explica que, como cada una de las 5 tribus tiene sus propias habilidades y culturas para ofrecer, viven en armonía, se apoyan entre sí con sus fortalezas y dependen de los demás
demás para cubrir sus debilidades. Sin embargo, arruina por completo el ambiente serio al afirmar que la alianza en realidad no hace nada a menos que las 5 tribus estén en una crisis grave. E entonces Sera se pregunta si la invasión de su reino contó como una crisis grave para la alianza. Al escuchar esto, todos los jefes tribales comienzan a reírse, y Veor se disculpa con Sera por su reacción. Él explica que la alianza no se involucra en disputas territoriales, así que Sera se pregunta si sus guerras simplemente parecen peleas de animales para ellos. Veor piensa que las personas no son muy diferentes de los animales de todos modos, así que ella no debería sentirse avergonzada por eso. Después señala que la alianza fue creada con un propósito diferente. Sera se pregunta cuál es, así que Veor revela que existe una amenaza mucho mayor que los peligrosos dragones que ella ha visto. Aunque los dragones pueden ser fuertes y difíciles de derrotar, Veor explica que hay criaturas llamadas engendros que son amenazas vivientes para la sociedad. Incluso el poderoso Veor admite que preferiría pelear 1000 guerras contra Ildoren antes que enfrentarse a un grupo de demonios despiadados. Sera se pregunta qué clase de monstruos son lo bastante aterradores como para asustarlo, e incluso los jefes tribales pierden su actitud alegre al pensar en enfrentarlos. Para cambiar de tema, los jefes vuelven a celebrar y animar a Veor a construir un legado exitoso con Sera. Veor le asegura a Sera que los ancianos realmente la respetan. Él revela que todos los regalos que lleva puestos, incluyendo su ropa y su collar, fueron hechos a mano por los ancianos para darle la bienvenida a sus tribus. Entonces Karka también revela que encantó su espada para que siempre se repare automáticamente. Sera se pregunta si algo así es posible, pero Veor le asegura que la magia Ixt es muy poderosa. Al ver cómo las diferentes razas colaboran con sus fortalezas para apoyarse entre sí, Sera comienza a pensar que las tierras bárbaras no son un mal lugar después de todo. Al día siguiente, Cersei despierta a Sera con un susto. Después de levantarse, ella se pregunta si su reunión con las criaturas mágicas de la noche anterior fue un sueño. Sin embargo, ella ve la espada encantada cerca, así que sabe que la reunión fue real. Detrás de ella, Veor se acerca para saludarla. Cuando Sera se da la vuelta, se pone nerviosa porque él volvió a afeitarse la barba. Veor disfruta de su reacción nerviosa y se da la vuelta después de llamarla para almorzar. Cersei de repente le mete un sándwich en la boca a Sera. Ella se da cuenta de que el sándwich está delicioso. Se pregunta de dónde salió la carne, así que Cersei le dice que es del mismo dragón que ella mató. Sera piensa que las aves de corral bárbaras son grandiosas, mientras que Cersei queda impactada de que esté tratando a dragones peligrosos como simples aves comunes. Después de que Sera come hasta quedar satisfecha, Veor le pide que lo acompañe para conocer a alguien que ella conoce. Sera se pregunta quién podría conocerla en la tribu bárbara, pero Veor deja que siga siendo una sorpresa. Un rato después llegan a una casa común donde una mujer los espera. La dama saluda a Sera con una sonrisa y la elogia por defender a su familia de un dragón feroz. Sera se pregunta quién es, ya que no puede reconocerla en absoluto. Al escuchar esto, la dama se da cuenta de que ha cambiado durante los últimos años. Ella explica que es Nileia, una ex caballero que sirvió bajo las órdenes de Sera hace unos años. Al escuchar su nombre, Sera recuerda a Nileia, quien era una joven apasionada. Desde que entró a su servicio, Nileia actuó como la mano derecha de Sera y la acompañó en muchas operaciones importantes. Juntas, las dos lucharon valientemente contra los bárbaros, ambas queriendo conseguir sus recursos para el reino de Ildoren. Por desgracia, durante una misión, Sera fue separada de Nileia, quien fue derrotada por un soldado bárbaro y tomada prisionera. Al recordar esto, Sera queda boquiabierta y se pregunta si la mujer parada frente a ella realmente es Nileia, de todos esos años atrás. Entonces nota el enorme vientre de Nileia, quien le dice que está embarazada de su segundo hijo. Al escuchar esto, el mundo entero de Sera se pone de cabeza, así que Nileia la lleva dentro de su casa para ponerla al día. Allí ella explica que después de que los bárbaros comenzaron a hablar sobre Casco de Cristal, imaginó que habían capturado a su antigua capitana. Sera se sorprende de que haya encontrado un esposo con quien establecerse. Nileia explica que el soldado que la derrotó también le propuso matrimonio, así que ella aceptó su oferta y se estableció en su aldea. Después de vivir sus últimos años tan pacíficamente con su esposo y su familia, siente que sus días como una joven caballero de sangre caliente le pertenecían a otra persona. Sera se pregunta por qué le pidió a Veor que la invitara aquí, ya que una persona común no debería llamar al gran jefe para hacer mandados ordinarios. Sin embargo, Nileia le explica que los bárbaros no tienen ese tipo de formalidades sobre el estatus. También piensa que Veor es un joven bastante servicial, así que a menudo le pide ayuda. Al escuchar esto, Sera piensa que está bromeando, ya que Veor parece un tío viejo. Sin embargo, Nileia entonces le dice que él solo tiene 18 años, lo que la deja completamente sorprendida. Sera comienza a negarlo y a afirmar que un chico tan joven como Veor jamás podría tener una barba completa. A Veor no le molestan sus burlas y explica que ayuda mucho a Nileia porque su esposo es su primo. Aún así, Sera se niega a superar lo joven que es, así que Nileia señala que Sera cumple 26 años este año. Mientras Sera se siente expuesta, Veor piensa
piensa que su edad es perfecta para casarse. Ella todavía se niega a aceptar su cumplido, así que Beor se pregunta si ha podido convencerla de casarse con él si lo hubiera conocido cuando era más joven. De repente Sera golpea su espada contra el suelo y declara que, sin importar en qué época se hubieran conocido, jamás se convertiría en la esposa de un enemigo. Beor queda pasmado por un momento, pero luego comienza a reírse ante su seria demostración. De repente él se disculpa con Sera por haber sido grosero. Cersei se pregunta por qué la actitud de Beor cambió sin razón, así que Nyleia le pregunta qué tan herida estaba Sera cuando los bárbaros la capturaron. Cersei revela que Sera no estaba herida en absoluto, pero que su espada se había hecho pedazos durante la pelea. Al escuchar esto, Nyleia señala que Beor no pudo derrotar realmente a Sera y que solo destruyó su espada. Ella explica que, en circunstancias normales, un caballero y un guerrero pueden luchar hasta la muerte o hasta que la otra parte ya no pueda seguir peleando. Sin embargo, en el caso de Beor, a pesar de su increíble ventaja de fuerza sobre Sera y su resistente espada encantada, solo ganó porque la espada ordinaria de ella fue destruida, no porque en realidad haya logrado asestarle un golpe. Nyleia señala que, si Beor peleara contra Sera con el mismo equipo, la próxima pelea podría terminar con su propia muerte. Al escuchar esto, Cersei traga por la expresión, pero Nyleia admite que tener mejor equipo que el oponente también es una estrategia de guerra. También recuerda que Beor no usó su voz atronadora contra Sera, así que quizá podría darle la vuelta a la situación en una pelea real. Aún así, ella piensa que Beor no puede presumir en absoluto de haberla derrotado, lo que lo deja completamente avergonzado. Sera permanece en silencio, así que Beor se siente agradecido de que el destino le permitiera derrotarla ese día. Poco después, el esposo de Nyleia, Vidal, regresa a casa. Su rostro se ilumina de alegría al ver a Beor. Vidal entonces le entrega a su hijo a Nyleia, quien lo abraza con cariño. Al ver a su tranquila familia junta, Sera recuerda sus días con Nyleia como caballero. En aquel entonces Nyleia estaba decidida a destruir a los bárbaros y a apoderarse de sus tierras para su propia gente, pero ahora se ha establecido con esas mismas personas en una vida muy pacífica. Sera admite que Nyleia se ve mucho más feliz como ama de casa que como una soldado sedienta de sangre, pero rápidamente se avergüenza de sus propios pensamientos. Entonces Vidal y Nyleia se levantan para prepararles la cena. Más tarde esta noche, Sera está sola con sus pensamientos en la playa. Cuando Beor se acerca a ella, Sera admite que antes no sabía nada sobre las tierras de los bárbaros. A pesar de su ignorancia, Sera avanzó con la intención de matar a estas personas inocentes y apoderarse de sus tierras. Aunque todavía espera llevar de vuelta algo útil para salvar a su propia gente, Sera admite que luchar contra las tribus inocentes está mal. Ella admite que Beor no merece ser tratado como un enemigo, pero también declara que sigue siendo leal a la gente de su reino. Con el deber hacia su pueblo sobre sus hombros, ella piensa que no hay forma de que pueda casarse con Beor. Él piensa que sus sentimientos son válidos, pero de repente Sera admite que sus sentimientos personales son diferentes que sus deberes profesionales como caballero. Mientras sugiere tímidamente que el matrimonio no sería tan malo, nuestra prota se burla de ella por decir una cosa y cambiar de opinión al segundo siguiente. Al día siguiente, Beor la molesta por sus acciones de la noche anterior. Sera afirma que solo fue por el calor del momento, así que Beor actúa decepcionado. Sin embargo, ella finalmente se da cuenta de que no puede ocultar sus sentimientos y admite que esos sentimientos vinieron desde el fondo de su corazón. Mientras tanto, cerca de las tierras bárbaras, un equipo de sacerdotes del reino de Ildorin, liderado por la sacerdotisa Malleus, avanza hacia la ubicación de Sera. Malleus murmura entre dientes, furiosa porque los bárbaros salvajes siguen secuestrando a las heroínas de su nación y continúan bloqueando sus recursos. Mientras el equipo sigue avanzando, de repente se detienen al ver que un arbusto cercano comienza a moverse. Todos los soldados agotados se preparan para enfrentarse a otro dragón, pero se relajan al ver que es solo un ciervo. Incluso en esta situación peligrosa, Malleus se mantiene tranquila y sostiene un grueso libro de hechizos. Ella les recuerda a los soldados que, aunque estén rodeados por los enemigos más fuertes, pueden ganar usando sus poderes mágicos. Sin embargo, nadie cree en las palabras del arrogante Malleus. Le recuerdan que todos se están quedando sin provisiones y que no pasará mucho tiempo antes de que esas tierras peligrosas los agoten por completo. Ante las protestas de sus subordinados, Malleus se vuelve aún más atrevida. Ella cuestiona su dignidad como soldados y se pregunta si todos están felices de regresar a casa como fracasados, igual que todos los demás equipos de expedición. Mientras los soldados guardan silencio, Malleus declara que la única forma en que podrán regresar victoriosos es rescatando a su valiosa caballera Sera y conquistando las tierras bárbaras de una vez por todas. Mientras tanto, de vuelta en casa, Sera se mantiene ocupada cortando leña con su nueva espada. Cersei se pregunta por qué está trabajando tan duro, así que Sera le dice que sus habilidades de guerrera se volverán torpes si se queda dentro de la casa todo el día. Cersei se da cuenta de que Sera simplemente está aburrida de su vida tranquila, y Sera admite que extraña todos los combates y las reuniones de estrategia. Entonces Cersei le recuerda que si está tan aburrida de vivir en paz todos los
los días, puede ayudarla con los quehaceres de la casa. Al escuchar esto, Sera explica que no sabe cómo hacerlos, ya que su abuelo nunca le permitió hacer trabajos sucios o pesados. Después de enterarse del estilo de vida privilegiado de Sera, Cersei le dice que no estará aburrida durante el día. Ella señala hacia la distancia, desde donde un grupo de bárbaros se acerca a su casa. Poco después, una manada de bárbaros liderada por Beor se detiene frente a la casa, y el propio Beor le pregunta a Sera si quiere entrenar combatiendo contra los guerreros de su aldea. Cersei explica que esa es la forma cabeza dura de Beor de combatir el aburrimiento de Sera, pero Sera está emocionadísima ante la oportunidad de luchar contra guerreros reales. Antes de que puedan comenzar a pelear, Beor le dice a Cersei que saque la armadura de Sera. Sera se sorprende de que todavía tengan su armadura de caballero, así que Cersei explica que simplemente la limpió y la guardó después de quitársela del cuerpo. Por desgracia, el protector de cristal del casco de Sera sigue roto, así que solo puede usar el resto de la armadura. Aún así, Sera queda impresionada de que Cersei haya podido quitarle la armadura de su cuerpo inconsciente, ya que la armadura de Ildoren requiere entrenamiento adecuado para ponerse y quitarse. Una vez que Sera está lista, sale y les da la bienvenida a todos los retadores preparados para luchar contra ella. Al ver en persona el legendario casco de cristal, todos los guerreros bárbaros se emocionan por pelear. Sin embargo, todos tienen que esperar su turno, ya que el combate de entrenamiento será 1 contra 1. Para el primer combate, un valiente joven soldado llamado Raham se adelanta para enfrentarse a Sera. Beor presenta a ambos oponentes entre sí. Luego da la señal para iniciar el combate, y Raham le dice a Sera que luche contra él con todo lo que tiene. Por desgracia, ella en verdad le hace caso. Termina derrotándolo en el suelo con un solo movimiento. Entonces el padre de Raham se adelanta para vengar a su hijo, pero también es destruido con la misma facilidad. Después de que estos dos inútiles caen derrotados, un verdadero guerrero llamado Zero se adelanta para enfrentarse a Sera. Antes de que puedan comenzar a pelear, Zero le agradece por haber derrotado al dragón con cabeza de ave. Él explica que las personas que Sera protegió ese día en realidad eran sus familiares, así que está inmensamente agradecido con ella. Ella se sorprende, pero entonces Zero se pone el casco para prepararse para su pelea. Él carga hacia adelante y ataca con sus dos espadas, pero Sera bloquea ambos ataques antes de derribarlo. Al ver que un soldado experimentado pierde con tanta facilidad, los bárbaros quedan impactados por la fuerza de Sera. Luego ella continúa derrotando a todos los demás guerreros bárbaros, excepto al propio Beor. Al observar los combates, incluso Cersei queda sorprendida por el poder de Sera. Viufumek explica que Sera es tan fuerte gracias a su fuerza de voluntad. Cersei no entiende el concepto de la fuerza de voluntad, así que Viufumek le dice que todas las razas de las 5 grandes tribus tienen vidas muy largas, con excepción de los bárbaros Cornen. Como las otras razas viven tanto tiempo, tienen una actitud alegre y relajada. Sin embargo, los bárbaros no tienen el lujo de vivir muchos años, así que son mucho más apasionados y valientes al momento de alcanzar sus objetivos. Debido a esto, son capaces de luchar con todo usando su fuerza de voluntad, que es un fuerte deseo de cumplir sus sueños. Al final, cuando hay una batalla entre dos guerreros igualados, la victoria llega a la persona con la voluntad más fuerte para ganar. Mientras el hada explica esto, Beor y Sera tienen su propio combate de entrenamiento. Finalmente, la pelea dura más de 2 movimientos, ya que ambos guerreros chocan en igualdad de condiciones. Con sus fuerzas de voluntad ardiendo, ninguno de los dos retrocede y continúan dándolo todo. Al final, tanto Sera como Beor rompen sus espadas de madera de entrenamiento, así que el combate termina en empate. Todos los bárbaros animan con entusiasmo por la increíble pelea, y Beor se siente aliviado de que todavía pueda mantenerse a la altura de Sera cuando pelea con el mismo equipo. Luego le pregunta si todavía está aburrida. Sera se siente increíblemente renovada después de todos esos combates increíbles, así que le agradece a Beor por ayudarla. Justo entonces, un anciano llega corriendo en pánico, anunciando que un dragón terrestre herido se dirige hacia su aldea. Sin tiempo que perder, Beor sale con Sera y los bárbaros para encargarse de esta nueva amenaza. Mientras todos esperan en el bosque, Sera nota que el dragón es mucho más fuerte que los de cabeza de ave contra los que peleó en la aldea. Aún así se pregunta por qué tantos dragones están atacando la aldea a pesar de ser criaturas pacíficas. Incluso los de cabeza de ave sabían que debían evitar a los bárbaros, así que Sera se pregunta si una fuerza externa está manipulando en secreto a estas bestias para atacar a los bárbaros. Luego recuerda lo serio que se veía Beor cuando se enteró de la aparición de este dragón. Sin embargo, no tiene tiempo para relajarse, ya que los soldados bárbaros atraen al dragón descontrolado hacia la trampa. Una vez que la bestia aparece, Sera se prepara para actuar, mientras Beor guía a los soldados para atraer al dragón hacia él. Mientras el dragón los persigue, pisa una trampa en el suelo y pierde el equilibrio. Al mismo tiempo, unos hombres ocultos lanzan enormes cuerdas para inmovilizar la criatura. Con el dragón atado en un solo lugar, Sera salta desde su posición y aterriza sobre su cabeza. Sin darle tiempo de liberarse, clava su espada directamente en el ojo y la cabeza de la criatura, matándola al instante. Después de que el dragón cae, todos los bárbaros celebran su victoria. Luego todos comienzan
comienzan a limpiar el cadáver de la criatura. Sera queda impresionada por el enorme tamaño del dragón, así que Veor explica que este sí es un dragón auténtico en comparación con los de cabeza de ave. Él revela que hace mucho tiempo la especie de dragón Mori-Suberi solía tener alas en lugar de 6 patas. Usando el poder de esas alas, los dragones podían volar por el cielo. Sera se siente aterrada al imaginar una criatura voladora tan enorme, y Veor le dice que todavía existen otros dragones capaces de volar. Él menciona a los dragones de fuego voladores de las montañas, que le recuerdan a Sera las criaturas fantásticas de los cuentos de hadas. Entonces uno de los hombres que está limpiando al dragón llama a Veor para que lo inspeccione. Le muestra una marca en el cuerpo del dragón, que parece ser la herida que hizo que perdiera la razón. Veor nota que, aunque la herida es una extraña marca de quemadura, ni siquiera la magia élfica podría causar una lesión así. Sera se pregunta si la herida fue causada por magia, así que Veor asiente. Sin embargo, él le pregunta si alguien de Ildoren hirió a este dragón, ya que está seguro de que ninguna de las 5 tribus puede usar magia como esta. Sera no cree que nadie de su gente pueda usar una magia así tampoco, pero entonces recuerda a la iglesia. Conocidos como la Orden de los Comuneras, los sacerdotes de la iglesia suelen usar su magia de luz para curar a sus soldados y rezar en sus funerales. Aún así, ella nunca ha escuchado que la iglesia use una magia ofensiva tan extraña. Antes de que puedan discutirlo más, Viufumek llega para informarles que han encontrado a unos usuarios de magia desconocidos cerca. Ella menciona que estos usuarios de magia están lanzando hechizos sin un catalizador elemental, lo cual puede provocar una aparición de una maldición llamada la calamidad. Al escuchar esto, Veor queda impactado y ordena a la mitad de sus hombres limpiar rápidamente al dragón y marcharse para proteger la aldea de regreso en casa. Sera se pregunta qué es una calamidad, así que Veor explica que las calamidades aparecen cuando alguien va en contra del orden natural, como una fuerza que se opone a la naturaleza misma. En cualquier lugar donde aparece una calamidad, esta invoca a un peligroso demonio. Después de escuchar ese nombre, Sera se da cuenta de que los magos están creando una amenaza real para los bárbaros. Cerca de allí, Malcius y sus soldados tienen dificultades para luchar contra un dragón. A pesar de la debilidad de sus soldados, ella se niega a retroceder y saca su libro de hechizos. Mientras tanto, Veor y los demás se apresuran hacia la ubicación de los sacerdotes. Cuando llegan, ven a un dragón muerto caer al suelo, recién derrotado por el hechizo de Malcius. Al ver a la sacerdotisa desquiciada cerrando su libro de hechizos, Sera corre hacia ella. Malcius se alegra al ver que Sera está viva y bien, pero cuando nota a Veor y a los otros bárbaros, su expresión cambia. Veor se pregunta si Sera conoce a esas personas, así que ella explica que son de su reino natal. Al verlos hablar con tanta familiaridad, Malcius se enfurece y se pregunta si Sera ha traicionado a su nación. Ella le recuerda que todos los bárbaros son salvajes que merecen morir, pero Sera le dice que se calme. Sin embargo, la sacerdotisa demente se niega a cambiar su forma de ver el mundo. Ella señala que el reino de Ildoren ha estado intentando durante siglos conquistar las tierras bárbaras para su gente, así que no hay forma de que puedan detenerse jamás. Luego se pregunta si los bárbaros han corrompido la mente de Sara. Sera se siente avergonzada por su acusación y deja claro que no le han lavado el cerebro. Aún así, se siente como si estuviera hablando con una pared, ya que Malcius se niega a escuchar. En lo más profundo de su locura, comienza a recitar un hechizo malévolo para atacar a los bárbaros. Al ver el poder del hechizo, Sera se da cuenta de que todos esos dragones fueron provocados por Malcius y su magia. Mientras tanto, Malcius le declara a Sera que incluso el destino apoya el reino de Ildoren, ya que ellos están del lado justo. Sin embargo, Veor le advierte que, al negarse a usar el poder de la tierra y la naturaleza como catalizadores para su magia, ha cometido un grave error. Malcius permanece en silencio y luego le pide a Sera que regrese a casa con ella. Sera se niega a ir, así que Veor le pregunta a Malcius si está dispuesta a negociar las cosas con él. Esto solo logra enfurecer a Malcius y finalmente libera un poderoso hechizo ofensivo para castigar a Sera. Por suerte, Veor se pone delante de ella para protegerla del ataque. A pesar de recibir de frente todo el impacto del ataque, Veor permanece de pie sin ninguna herida. Malcius cree que ha ganado, pero entonces se da cuenta de que su enemigo está completamente ileso. Nada impresionado, Veor le advierte que un hechizo patético como el suyo jamás podría atravesar su fuerza de voluntad. Después de declarar esto, Veor atrae a Sera a su lado, feliz de que ella lo haya elegido. Al ver esto, Malcius pierde completamente el control y comienza a lanzar más y más magia para atacar a Veor. Bajo la intensidad de su odio, incluso los alrededores empiezan a temblar mientras un aura maligna rodea a Malcius. Viufumek se da cuenta de que Malcius ha corrompido la naturaleza a su alrededor, mientras Veor señala que la sacerdotisa demente ya no tiene salvación. De repente, el aura maligna alrededor de Malcius desaparece por completo, y unos tentáculos oscuros emergen del suelo para atrapar su cuerpo. En un instante, la sacerdotisa es atrapada por una masa de implacable furia negra. Sera da un paso adelante para ayudar a Malcius, pero Veor le impide avanzar. A pesar de las acciones de Malcius, Sera todavía quiere defender a una persona de su reino. Sin embargo, Veor explica con voz grave
dice que Malcius ha invocado a la calamidad. En ese momento, uno de los tentáculos se acerca a la aterrada sacerdotisa y un ojo ominoso se abre en su punta. En un instante, incontables ojos se abren en el cuerpo de los tentáculos oscuros y Veor declara que un peligroso demonio ha aparecido. Mientras Sera observa horrorizada, el despiadado demonio comienza a disolver la ropa y el cuerpo de Malcius. Veor piensa que ya es demasiado tarde para salvarla, pero quizás puedan permitirle morir con el cadáver intacto si acaban con el demonio lo más rápido posible. Cerca de allí, Malcius forcejea y pide ayuda, así que uno de sus caballeros ataca al demonio. Al principio, el caballero logra cortar varios tentáculos, sin embargo no consigue avanzar más, ya que siguen regenerándose más tentáculos. De repente, uno de ellos inmoviliza la pierna del caballero desde debajo de la tierra, antes de que el demonio lo mate sin esfuerzo. Luego el demonio asesina al resto de los soldados de Malcius, mientras ella observa impotente. Tras eliminar a los caballeros, el demonio comienza a concentrarse en devorar a Malcius. Empieza a borrar sus recuerdos más importantes para destruir su mente, haciendo que la sacerdotisa grite de terror y dolor. Ante esto, Veor alerta a los bárbaros para que ataquen al demonio, pero Sera es la primera en lanzarse al frente. Ella piensa que los bárbaros no tienen ninguna razón para salvar a Malcius, ya que atacó su aldea, pero como caballero de Hildoren, aún siente la responsabilidad de proteger a su propia gente. Corta los tentáculos que avanzan hacia ella y sigue abriéndose paso, decidida a no permitir que otro civil de Hildoren caiga. Tras aprender sobre el poder de la voluntad, Sera siente una oleada de confianza y cree que incluso puede derrotar al demonio. Se sube sobre su cuerpo de la criatura para acercarse a Malcius, pero el demonio se niega a dejarla avanzar más, e entonces toma a Sera por sorpresa y también la atrapa con sus tentáculos. Mientras Sera forcejea entre las, Veor usa su voz estruendosa para aturdir a la criatura. Su ataque aparta una enorme capa de tentáculos, dejando expuesto el núcleo interno del demonio. Para protegerse, el demonio libera rápidamente a Sera, quien vuelve a reunirse con los bárbaros. Después de que Veor la salva, Sera le dice que no quiere que la protejan. Sin embargo, Veor le explica que quiere apoyarla para derrotar al demonio. Sera se pregunta por qué los bárbaros están dispuestos a ayudarla a proteger a su enemiga, así que Veor le recuerda que ella es alguien que ha protegido a muchos de sus preciados aldeanos. Para saldar la enorme deuda que tienen con Sera, a los bárbaros no les importa luchar por Malcius en su nombre, incluso se sigue siendo su enemiga. Aunque Sera queda sorprendida por el gran corazón de los bárbaros, el grupo no tiene tiempo para ponerse sentimental. Sera vuelve la mirada hacia el demonio y le pregunta a Veor si tiene algún plan. Él explica que puede dejar expuesto el núcleo interno del demonio usando su voz estruendosa, para que Sera tenga la oportunidad de atacarlo mientras los bárbaros lo distraen. Veor le pregunta si se siente capaz de dar el golpe final, y ella siente con confianza. Entonces usa su habilidad estruendosa para aturdir al monstruo. El núcleo de la criatura vuelve a quedar expuesto por las poderosas ondas de choque, así que intenta cubrirlo de inmediato. Sin embargo, Sera corta la protección aún incompleta, mientras los demás bárbaros mantienen los tentáculos del demonio alejados de ella. Esto le da la oportunidad de atravesar el núcleo maligno de la criatura, acabando con su vida de una vez por todas. Tras la derrota del demonio, la maldad dentro de su cuerpo es purificada y se transforma en un resplandor brillante que cae sobre todos. Sera aterriza de nuevo en el suelo, pero no antes de que Malcius caiga sobre su cabeza con su cuerpo pesado. Después de eso, los bárbaros llevan a Malcius de regreso a su campamento como prisionera de guerra. Una vez que la sacerdotisa despierta, queda impactada al ver la ropa de prisionera y los grilletes que sujetan su cuerpo. Veor y Sera entran en su celda para revisar cómo se encuentra. Al ver al corpulento Veor, Malcius piensa que va a agredirla y humillarla antes de asesinarla como venganza. En un frágil intento por proteger su dignidad, le advierte a Veor que recibirá un castigo divino si se atreve a agredir a una sacerdotisa. Al verla entrar en pánico, Cersei se pregunta cómo es que Malcius actuaba tan desafiante allá en el bosque. Veor también se siente frustrado, pensando que no hay forma de que esa chica demente lo escuche. Malcius naturalmente piensa que jamás hablaría con unos salvajes, antes de darse cuenta de que Sera no aparece por ninguna parte. Cree que fracasó en su misión de salvarla, pero Veor llama a Sera, que está detrás de él, para convencer a Malcius. Sin embargo, Sera está demasiado ocupada inquietándose de vergüenza al notar que Malcius está actuando de la misma manera que ella el día en que fue capturada. Veor piensa que no debería comparar su sufrimiento con el de nadie más, pero Malcius se enfurece al ver que él habla con tanta confianza con ella. Entonces Sera le dice que ya no considera a los bárbaros como sus enemigos. Esa frase pone el mundo de Malcius completamente de cabeza, ya que ella cree que los bárbaros quieren destruir Hildoren por haber invadido sus tierras. Sera revela que los bárbaros en realidad no odian el reino de Hildoren, aunque ni siquiera ella sabe por qué son tan indulgentes con una nación hostil. Sera también le cuenta a Malcius que los bárbaros ayudaron a salvarla mientras estaba atrapada por el demonio. Esto la deja completamente en silencio, así que Sera le recuerda
recuerda que es una mala costumbre responder a la bondad de alguien con hostilidad. Al ver cuánto se ha asimilado Cera a la cultura bárbara, Malcius empieza a llorar, pensando que los bárbaros la han profanado y le han lavado el cerebro. Mientras todos los demás en la habitación quedan horrorizados por esa repugnante acusación, Malcius sigue llorando. Veor se pregunta qué demonios pasa por la cabeza de esa mujer, así que Cera explica que la sacerdotisa admira demasiado a las mujeres caballeros. De repente Malcius señala el atuendo de Cera y le recuerda que es increíblemente revelador e inapropiado. Supone que Cera ha sido convertida en el juguete de los bárbaros, pero ella le asegura que simplemente le regalaron la ropa acorde a su cultura. Aún así, Malcius se niega a escucharla. Le dice a Cera que, si la legendaria princesa Wisteresia siguiera viva, estaría profundamente decepcionada de sus acciones. Al escuchar su nombre, Cera se queda callada y piensa que quizá tenga razón. En ese momento, Veor interviene. Se da cuenta de que la gente de Ildoren considera muerta a Wisteresia, ya que lleva desaparecida más de 20 años. Malcius le advierte que no hable de su legendaria caballera con tanta ligereza, pero Veor la ignora. Sin embargo, de pronto afirma que puede organizar fácilmente un encuentro con Wisteresia. Mientras Cera y Malcius lo miran en estado de shock, Veor revela que la desaparecida caballera legendaria Wisteresia es en realidad su madre. Tanto Malcius como Cera gritan con absoluto horror, y tras calmarse esperan la llegada de Wisteresia. Mientras bebe un poco de té, Cera piensa que tiene sentido que Wisteresia sea la madre de Veor, ya que, después de todo, ella era una de las mujeres caballero más fuertes de su reino. Malcius cree que Veor simplemente intenta engañarlas, pero Cera le dice que los bárbaros tienen la tradición de casarse con mujeres caballero poderosas, así que probablemente esté diciendo la verdad. Le cuenta a Malcius sobre Nileia, otra mujer caballero que se casó con un bárbaro y se estableció en la tribu. Luego Cera también le dice a Malcius que ella misma está interesada en Veor. Malcius queda sin palabras por la conmoción absoluta que está experimentando, mientras Cera le recuerda que todavía no se ha casado con Veor. Cersei se burla de ella, preguntándose por qué no se casa con él si le gusta tanto ese hombre. Cera actúa como si solo lo estuviera observando para aprender más sobre las tierras bárbaras por el bien de su propio pueblo, pero Cersei no se cree su excusa. Entonces Cera le pregunta a Malcius por qué Veor mentiría sobre conocer a Wisteresia, si sería muy fácil demostrar que está equivocado en caso de no poder encontrarla. Malcius no tiene respuesta para eso, así que Cera le dice que abra un poco su mente. Luego recuerda sus memorias con Wisteresia de hace más de 20 años. En aquel entonces la pequeña Cera había perdido a su madre, así que Wisteresia fue la figura de madre y hermana mayor que la crió dentro del ejército. Desde entonces Cera la admiró como su ídolo y quedó destrozada cuando Wisteresia desapareció. Ahora, al tener la oportunidad de volver a verla, se siente increíblemente emocionada sin importar sus circunstancias actuales. De repente Cera siente la pesada presión del aura de un caballero. Desde la entrada de la habitación, una mujer intimidante entra caminando y les da la bienvenida a Cera y Malcius como la esposa del gran jefe de las tribus. Entonces, cuando Wisteresia se acerca a las chicas, Malcius retrocede horrorizada y Cera la mira con nerviosismo. Wisteresia elogia a Cera por sus contribuciones a la tribu bárbara y por su relación con su hijo, hablando con elegancia de una verdadera líder, pero de repente abandona su actitud altiva y enseña una sonrisa familiar. Al escuchar su voz, Cera se emociona hasta las lágrimas, sin poder creerlo. Recia deja de lado toda su actuación refinada y corre hacia Cera, abrazándola con fuerza y llenándola de cariño. Se queja de que había querido verla antes, pero tuvo que esperar por si su aparición le causaba problemas a Veor. Entonces Veor entra y observa cómo su madre tortura a la pobre Cera. Le dice que deje de acosar a la chica, pero Recia se gira y le pregunta qué tanto ha avanzado en su intento de conquistar a Cera. Después de que ella le da la vuelta a la situación, ahora es el turno de Veor de avergonzarse y le dice a su madre que está intentando ganarse el corazón de Cera. Al oír esto, ella empieza a reírse de él, pensando que jamás conseguiría una chica actuando de manera tan seria y formal. Mientras Recia sigue burlándose de su hijo y de su futura nuera, Malcius observa completamente maravillada. Se pregunta si ese enorme bruto realmente es la princesa caballera de las leyendas, así que Recia gira la mirada hacia ella. Nota que Malcius pertenece a la Orden de Comuneras, a quien considera una secta llena de mentirosos. Naturalmente, Malcius se ofende por su comentario, así que Recia la ignora, diciendo que de todos modos no le importa la historia inútil. Entonces unas mujeres llaman a la casa para pedirles a Veor y Recia que vayan con ellas. Recia se levanta para asistir a un evento y les dice a todos que la acompañen, por lo que Cera se pregunta qué está ocurriendo. Recia explica que, como Cera ayudó a derrotar a un dragón fuera de control y a un demonio aún más aterrador, la tribu está organizando un gran banquete en su honor. Después de eso, todos salen a la playa y disfrutan de un enorme festín. Al ver a los bárbaros preparar la carne de dragón, Cera nota que se aseguran de aprovechar absolutamente cada parte del animal. Piensa que los bárbaros hacen esto para honrar su vida, evitando que su cuerpo se desperdicie. Al sentir las emociones sinceras de la gente, Cera se alegra de haber decidido quedarse allí. Luego centra su atención en el delicioso bocado que sostiene entre sus
sus manos. Veor se acerca para comer con ella y le ofrece un aperitivo todavía más sabroso, cubierto con una salsa deliciosa. Después de darle un solo mordisco, Sera se enamora al instante de la jugosa carne. Veor explica que la carne de dragón tiene un sabor increíble si se conserva bien, por lo que es un producto comercial de gran valor. Sorprendida, Sera sigue disfrutando de la valiosa exquisitez que tiene en sus manos. Entonces Recia se acerca y le entrega algo de licor que la mandará fuera del planeta. Aunque Sera está aterrada por la bebida, la acepta y se la toma en privado. Mientras tanto, Malcius la observa completamente impactada por lo degenerada que está haciendo. Cerca de allí, Cersei le ofrece un poco de carne. Malcius actúa como si fuera demasiado digna para aceptar comida de unos salvajes, pero su estómago empieza a sonar del hambre. Cersei se burla de ella por rechazar la comida a pesar de tener tanta hambre, preguntándose por qué está tan obsesionada con su orgullo. Luego explica que aunque odia a los comuneras por sus mentiras y sus actos malvados, hace mucho tiempo un sacerdote de Ildoren le dio comida por caridad. Malcius se sorprende, así que Cersei le lanza un trozo de carne caliente directamente a la boca. Después de batallar con la comida, la sacerdotisa se queda en silencio. Cersei le recuerda que Sera salvó su vida con muchísimo esfuerzo, así que debería valorarla en lugar de poner en riesgo su propia supervivencia. Cuando Malcius finalmente acepta la comida, empieza a llorar al pensar en todos los caballeros que vinieron con ella, sabiendo que murieron porque ella fue demasiado terca para dejar de perseguir a Sera. Malcius se culpa por haber causado sus muertes y por haber sido la única en salir con vida. Cersei también se siente afligida, pero le dice a Malcius que esos caballeros eligieron acompañarla, así que no es culpa suya si murieron apoyando su causa. La culpa de superviviente de la sacerdotisa y el afecto que siente por sus camaradas caídos conmueve el corazón de Cersei, quien se entristece profundamente al pensar en el valor que la gente de Ildoren le da a la vida. En otro lugar, Sera se sienta junto a Recia para recordar su pasado. Recia se alegra de que Sera se esté adaptando también a la tribu bárbara. Le comenta lo bien que le queda el collar de compromiso, pero Sera queda demasiado impactada como para aceptar el cumplido. Finalmente se da cuenta de que el collar tenía un significado más profundo, aunque nunca lo entendió porque la gente de Ildoren realiza sus compromisos con anillos. Recia explica que los bárbaros usan collares en lugar de anillos porque su gente pierde extremidades con frecuencia debido a los ataques de dragones. Luego también revela que los bárbaros adoptaron la costumbre de entregar obsequios de compromiso por respeto a la cultura de Ildoren. Antes de que empezaran a aceptar mujeres caballeros en Ildoren, los bárbaros no tenían ceremonias matrimoniales formales, por lo que sus relaciones tribales eran bastante salvajes. Hace cientos de años, cuando los bárbaros encontraron por primera vez a las fuerzas de Ildoren, comenzaron a regresar a sus tierras con algunos prisioneros de guerra. Con el tiempo, esos prisioneros terminaban enamorándose de los bárbaros y estableciéndose en sus tribus. Ahora, después de tantos años, es bastante común que los bárbaros tengan a algunas personas de Ildoren dentro de sus familias. Tras explicar esto, Recia aclara que no le molesta en absoluto la relación de Sera con Veor. Aunque cree que Sera tiene la libertad de elegir a quien quiera, la anima a ir tras Veor si de verdad le gusta. Sin embargo, Sera piensa que no merece vivir un romance con Veor porque tiene un deber con su gente. Sera cree que no merece ser feliz antes de completar su misión, pero Recia se pregunta cómo pretende hacer felices a los demás sin haber experimentado primero la felicidad por sí misma. Le dice a Sera que lo piense bien y descubra qué es lo que realmente quiere hacer, así que Sera queda sumida en profundos pensamientos después de que ella se va. Unos minutos después, Veor se acerca a ella y le explica que la alianza tribal celebrará pronto una ceremonia de purificación. Sera se pregunta de qué se trata, así que Veor le dice que está a punto de descubrir uno de los mayores secretos de sus tierras. La noche siguiente, Sera se encuentra en un sueño, rodeado por un mundo de agua. Confundida, mira a su alrededor y ve un montón de luces parpadeantes en el agua. De repente, una enorme criatura acuática aparece frente a ella. Sera se pregunta si es un pez, pero entonces se da cuenta de que se parece al dragón que ayudó a derrotar el otro día. Luego, el dragón le dice a Sera que se alegra de haberla elegido. Esto la deja completamente impactada, pero antes de que pueda preguntarle algo, el sueño termina. Después de despertar, Sera se siente desorientada por su extraño sueño. Se pregunta si el espíritu del dragón que derrotó de alguna manera infectó su cuerpo. Entonces una voz viene de cerca, mientras Sera se da cuenta de que ha aplastado a Buphomet con su mano. Mientras tanto, en la aldea bárbara, Malcius observa junto a Cersei mientras todos los demás se preparan para el gran ritual de purificación. Como esta es la primera vez de Malcius en tierras bárbaras, queda impactada por las hadas y los elfos, igual que Sera cuando los vio por primera vez. Malcius sigue entrando en pánico por las hadas y los elfos, así que Cersei le dice que crea que existen, tal como en los cuentos de hadas que le contaba su iglesia de culto. Mientras la pobre sacerdotisa queda en silencio por la impresión, Recia, Veor y Sera se acercan a ella. Recia le recuerda a Malcius que ella fue quien provocó la plaga del demonio, y por eso la están obligando a asistir a la ceremonia de purificación. Malcius intenta protestar, pero Karka le dice
que es importante enfrentar las consecuencias de sus propios actos. De repente Veor le pregunta a Malcius si recuerda su nombre. Ella se pregunta por qué le está pidiendo un detalle tan privado, y luego piensa un poco en su pasado. Malcius recuerda que recibió su apellido de un abad, pero cuando intenta pensar en su verdadero nombre, no logra recordar cómo la llamaban. Malcius intenta buscar entre sus recuerdos, pero no puede recordar nada más allá de hace 6 o 7 años. Sera queda impactada por esto, pero Veor ya lo esperaba por completo. Le explica que Malcius perdió sus recuerdos por culpa del demonio, pero por suerte logró escapar antes de perder por completo su personalidad. Cersei piensa que Malcius está mejor sin ningún recuerdo del culto, lo que la enfurece todavía más. Frente al enojo de Malcius, ella sigue provocándola aún más. Esto hace que Malcius reaccione con violencia, y ambas chicas empiezan a forcejear entre sí en una feroz pelea. Veor se pregunta si deberían detener la pelea, pero Sera le dice que no será peligrosa en absoluto. Mientras tanto, Recia las anima, emocionada por ver una pelea completa. Primero Cersei inmoviliza a Malcius contra el suelo, sintiendo que ya ha ganado. De alguna manera Malcius logra voltearla y cambia la situación por completo. Ella presume con orgullo que siempre ha estado en buena forma para ir a expediciones, así que puede manejar un poco de combate cuerpo a cuerpo sin problema. Luego Malcius empieza a jalarle las lindas mejillas a Cersei y le recuerda que hace mucho tiempo recibió caridad de la iglesia. Esto significa que Cersei es originalmente de Ildoren, pero ella silencia a Malcius antes de que pueda decir el resto de sus cosas. Finalmente, después de estrangularla hasta dejarla inconsciente, Cersei se lleva la victoria. Sera suspira, preparándose para cargar el peso muerto de Malcius. Con la sacerdotisa fuera de combate, Recia piensa que es una gran oportunidad para que las tres chicas se bañen en el río. Karka también cree que suena bien, pero Sera se siente dudosa de dejar que los demás se encarguen de los preparativos de la purificación. Aún así, Recia le asegura que pueden manejarlo sin problema, así que Sera finalmente acepta. Unos minutos después, ella lleva a Malcius a una casa segura para que pueda descansar. Mientras esperan a que despierte, Cersei confirma que, en efecto, es originalmente de Ildoren. Ella explica que solía formar parte del cuerpo de cultivación oriental de Ildoren hace varios años. Sera ya había notado las pistas por la forma en que Cersei menospreciaba la cultura noble de Ildoren y por la manera en que antes la llamaba caballero en lugar de guerrera. Sin embargo, ella también sabe que aprender a ponerse y quitarse una armadura no suele ser parte de las funciones del cuerpo de cultivación. En lugar de explicar por qué lo sabe, Cersei le dice a Sera que prefiere dejar su identidad en el pasado. Ahora se considera parte de la tribu Cornen y como sirvienta de Veor, así que le pide a Sera que la trate de la misma manera. Sera duda un poco, pero asiente, respetando sus deseos. Luego le pregunta a Cersei si quiere olvidarse por completo de su tierra natal, pero Cersei le dice que literalmente no puede recordarla, incluso si lo intentara. Después, las tres chicas caminan hacia el río una vez que Malcius despierta. En el camino, Malcius sigue quejándose de cómo Cersei la dejó inconsciente. Cersei le recuerda que si no la hubiera mandado al mundo de los sueños, habría seguido murmurando sobre sus recuerdos perdidos por el resto de su vida. Esto la enfurece todavía más, así que Sera le pide a Malcius que se calme. Malcius se queja, preguntándose por qué la están obligando a quedarse con Cersei, incluso después de que la humilló en público. Finalmente Cersei le dice la cruda verdad, de que su cuerpo apesta peor que un establo. Malcius queda mortificada por su acusación, pero Cersei señala que huele a sangre, sudor y a otro grupo bastante sospechoso de fluidos corporales. Ella se pregunta cuándo fue la última vez que Malcius siquiera vio un baño, así que la pobre sacerdotisa recuerda que había estado en la expedición durante las últimas semanas. Avergonzada, Malcius admite que han pasado más de 2 semanas desde que siquiera se dio una ducha en la naturaleza. Sera le da una palmadita en el hombro y le dice a Malcius que quizá ya es hora de que acepte su destino y realmente purifique su cuerpo. Unos minutos después, las tres chicas se relajan en el gran río. Malcius se siente un poco insegura, así que Cersei le asegura que estarán bien, ya que este río es territorio de Veor. Incluso en el río fresco, Malcius siente nostalgia por Ildoren. Sera le dice que si quiere quedarse con ella, tendrá que esperar mucho más, ya que no tiene planes de regresar pronto. Luego le dice a la sacerdotisa que termine de limpiarse rápido y se vaya antes de resfriarse por el agua. Después de que las chicas salen del baño, hacen unos peces que Sera atrapó en el río. Una vez que los peces están listos, Sera y Cersei muerden con entusiasmo, mientras Malcius duda. Finalmente ella le da un pequeño mordisco al pescado y se da cuenta de que sabe delicioso a pesar de la limpieza de la preparación. De repente el canto de un ave anidando sobresalta a Malcius y Sera nota que ya casi es hora de que comience la ceremonia de purificación. Más tarde todos caminan juntos hacia el área de purificación en grupo. En el camino algunos ancianos conversan sobre los logros de Sera, sintiéndose felices de que haya destruido al demonio cuando todavía estaba en su capullo. Sera se sorprende de haberse convertido en el tema del pueblo, así que Viufomek le dice con orgullo que todo fue gracias a ella. Cerca de ahí, Veor recuerda que la hazaña heroica de ella terminó en una gran tragedia después de que
Malcius cayera justo sobre su cabeza. Sera se avergüenza de inmediato y actúa como si bajar la guardia fuera algo completamente natural después de derrotar a un enemigo tan espantoso como el demonio. Feor se sonríe, pensando que está siendo razonable, mientras Baphomet le dice a Sera que fue por ahí difundiendo la noticia mientras ella estaba inconsciente. Sera le agradece por todo el esfuerzo, pero Baphomet señala que ella no puede sentirse cansada por trabajar en absoluto. Feor explica que, como las hadas son consideradas una fuerza de la naturaleza, no sienten exactamente las cosas de la misma manera que otras criaturas. También revela que las hadas podrían tener problemas para distinguir a dos personas entre sí, pero Baphomet actúa como si pudiera recordar fácilmente a todas las personas que considera importantes. Mientras siguen discutiendo, todos finalmente llegan al sitio de purificación. Una vez allí, Feor nota que la tierra es un completo desastre. Frente a todos se extiende un gran parche de tierra estéril, cubierto de polvo blanco y sin vida. Malcius queda impactada por la apariencia del terreno y raspa un poco de polvo blanco para observarlo de cerca. Sera señala que este es el área donde lucharon contra el demonio, así que Feor le dice que este polvo blanco es otro efecto secundario de la plaga. Él revela que, aunque las criaturas vivas tienen fuerza de voluntad, las cuatro fuerzas de la tierra, el viento, el agua y el fuego, también tienen su propia forma de fuerza de voluntad. Feor explica que, mientras la fuerza de voluntad de una criatura viva desaparece por completo si se la arrebatan, la fuerza de voluntad de la tierra no muere por completo. En cambio, se estanca y se corrompe, olvidando su estado original de la tierra y convirtiéndola en un páramo de polvo blanco. Después de esta oscura explicación, Feor le dice a Sera que aprendió todo lo que sabe de Karka. Karka dice que puede explicar las cosas un poco más, pero primero pide ver el libro de Malcius, que originalmente causó la plaga. Feor le entrega la escritura maligna que ella usó, así que Karka le echa un vistazo. Mientras Malcius se enfurece, Cersei la detiene. Karka nota que el libro está lleno de magia que busca convertir la materia en calor y luz con fines ofensivos. Él piensa que la magia es completamente inútil, pero Sera señala que Malcius estaba causando daños graves con ella. Karka explica que, aunque los hechizos de Malcius producían un fuerte poder ofensivo, su raza élfica nunca ha usado magia con fines violentos. Luego nota que ya es pleno mediodía, así que es hora de comenzar la ceremonia de purificación de la tierra. Pronto todas las razas bárbaras empiezan a traer algunos materiales extraños. Sera observa con asombro, así que Karka explica que están trayendo materiales que representan los 4 elementos como catalizadores para su purificación. Después de reunir todos los materiales, los bárbaros ofrecerán una oración, intentando hacer que la tierra recuerde su estado original. Pronto todos los materiales están en su lugar, acomodados en una formación extraña. Karka le hace la señal a Feor para que comience, así que él se pone su casco. Luego se coloca frente al núcleo de la formación. Karka sostiene su bastón y se concentra, comenzando a recitar el canto de purificación. Aunque Sera no puede entender sus palabras, observa cómo todos los catalizadores responden al llamado de Karka y aumentan de tamaño. El elfo continúa cantando, incrementando la ferocidad de los catalizadores, mientras Feor levanta su espada y se prepara para atacar hacia abajo. Al final, cuando los catalizadores están en la cima de su poder, Feor ruge y golpea el núcleo de la formación con su espada. Su ataque envía una gran onda expansiva por toda el área, y Feor lucha por mantener su espada clavada. Sera observa impactada como el suelo debajo de su hoja vuelve a ser fértil, y pronto todo el páramo blanco queda purificado de su espantoso destino. Después de completar la ceremonia, Feor se da la vuelta para ver si Sera la disfrutó. Sin embargo, la encuentra llorando por alguna razón, incapaz de controlar sus lágrimas. Después, todos los bárbaros pasan el día replantando árboles pequeños en la tierra fresca. Sera se sorprende de que, después del gran ritual de purificación, todos estén trabajando juntos como si fuera una simple excursión. Feor le pregunta a Sera en qué está pensando, así que ella explica que le sorprende la sencillez del trabajo. Él piensa que los bosques se salvan con nada más que trabajo simple. Sin embargo, Feor también señala que si no realizan este trabajo simple con gran cuidado, eso causará problemas inmensos para sus futuras generaciones. Feor piensa que una persona no debería enfocarse solo en su presente, porque esto fácilmente puede hacer que pierda de vista lo que depara el futuro. Él explica que un demonio es el reflejo de la codicia de una persona egocéntrica, mientras Karka se mete en la conversación y revela que Malcius provocó un demonio al drenar la fuerza de voluntad de la tierra para sus hechizos. En respuesta, la tierra usó a ese demonio para drenar sus recuerdos y su personalidad. Sera queda impactada de que el demonio fuera tan despiadado, pero Karka le dice que Malcius tiene suerte de haber salido de eso con solo una pérdida de memoria a largo plazo. Él señala que, por lo general, las víctimas de un demonio no sobreviven al ataque, así que terminan perdiendo toda su personalidad y sentido de identidad. Por suerte, Malcius fue salvada después de perder solo una parte de sus recuerdos, así que puede ser considerada una persona purificada. Mientras tanto, mientras Malcius trabaja replantando algunos árboles, Cersei le dice que su nombre es un nombre común dado a todos los huérfanos criados por una de las ramas de la iglesia. Le dice que lo mejor
mejor es abandonar ese nombre y seguir adelante, así que Malcius se queda pensativa, después de que Sera se sienta cerca del nuevo bosque junto a Veor, pensando en lo terrible que es la plaga. Le dice a Veor que, después de ver la moral de los bárbaros y su conexión con la naturaleza, finalmente entiende qué clase de personas son. Veor asiente en silencio, escuchando seriamente su cambio de perspectiva. Unos días después, Sera y Recia entrenan juntas para recordar los viejos tiempos. Recia elogia las habilidades de Sera, quien todavía la respeta como su superior. Mientras ambas intercambian golpes, la pelea parece estar bastante pareja. Al verlas entrenar, Malcius piensa que es increíble que Sera pueda mantenerse firme contra la legendaria caballero Recia. Sin embargo, Cersei señala que Recia todavía no ha usado toda su fuerza con las dos espadas, y en efecto, cuando Recia empieza a esforzarse más, logra tomar a Sera desprevenida con facilidad. Con un ataque cargado de fuerza de voluntad, la obliga a retroceder. Aún así, Sera continúa luchando y consigue apartar una de las espadas de Recia. Al final, Recia usa un ataque sorpresa lanzándole tierra a la cara de Sera, lo que la distrae lo suficiente como para permitirle llevarse la victoria. Después del combate, Recia admite que Sera probablemente la habría derrotado si no estuviera siendo tan respetuosa debido a la admiración que siente por ella. Sera se pregunta por qué recurrió a usar tierra si sabía que de todos modos iba a dejarla ganar. Recia explica que, si todavía tuviera su título de caballero, habría peleado contra ella usando todas las tácticas honorables de una noble. Sin embargo, señala que en las tierras bárbaras, Sera se enfrentará a todo tipo de monstruos extraños, así que necesita estar preparada para enfrentar ataques de tierra u otras tácticas sucias en el campo de batalla. La explicación de Recia le recuerda a Sera una historia. Cuando Recia todavía era una noble, fingió ser una chica común y corriente y terminó siendo secuestrada por un grupo de bandidos. Después de que los bandidos la llevaran a su base, Recia finalmente mostró su verdadera naturaleza y los masacró a todos. En realidad, Recia siempre ha sido de espíritu libre, y Sera gana todavía más respeto por ella. Entonces Recia nota que ensució el collar de compromiso de Sera con su ataque. Le dice a Sera que lo lave, pero la pobre chica ni siquiera sabe si el collar se puede quitar. Recia señala que no hay forma de que hayan creado algo sin esa función y explica que el collar requiere una explosión de fuerza de voluntad para poder quitárselo. Ella explica a Sera que necesita usar su fuerza de voluntad para desear que el collar se quite. Sera obedece y lo intenta, y cuando transmite su fuerza de voluntad en el collar, este se desprende fácilmente. Recia explica que, como Sera nunca había querido que el collar se quitara antes, permaneció en su cuello, pero no logra darse cuenta de lo que eso significa sobre sus sentimientos por Veor. Unos minutos después, Sera lava el collar e intenta ponérselo de nuevo. Desafortunadamente, cuando usa su fuerza de voluntad para volver a colocárselo, no funciona. Sera lleva el collar de vuelta con Recia, quien le dice que necesita un pequeño ritual para volver a poner un collar de compromiso. Ella afirma que Sera necesita acercarse sigilosamente por detrás de la persona con la que está comprometida y derramar un poco de agua sobre su cuerpo. Luego debe susurrarle al oído y preguntarle cuál es su identidad. Si la persona dice su nombre, Sera podrá volver a colocarse el collar fácilmente. Cersei observa confundida mientras Recia engaña a Sera haciéndole creer que tiene que realizar algún tipo de ritual con Veor solo para volver a usar su collar. Sera no cree que esta extraña secuencia de pasos la ayude a ponérselo, pero Recia le asegura que, si sigue su ritual, terminará usando el collar otra vez. Finalmente Sera se marcha, decidida a tener éxito en su misión. Cersei se pregunta por qué Recia le dijo tantas mentiras, pero Recia señala que nunca afirmó directamente que el ritual fuera para volver a ponerse el collar. En cambio, espera que, si Sera se acerca más a Veor, los dos puedan avanzar más en su relación. Cersei entiende por qué lo está intentando, pero piensa que Recia está siendo demasiado entrometida al meterse en su relación. Mientras tanto, Sera se prepara para empapar a Veor con un balde entero de agua sin ser vista. Mientras el pobre hombre está atendiendo algunos asuntos con Yufa, el hijo de ella señala detrás de ellos. Ninguno de los adultos sabe qué está señalando, así que cuando miran hacia atrás, Sera se asusta y deja caer todo el balde sobre la cabeza de Veor. En lugar de darle una explicación, simplemente escapa y se recuerda a sí misma que se disculpará después. Luego Sera le pregunta a Cersei sobre la rutina de Veor. Como quiere tomarlo desprevenido, decide que lo mejor es esconderse para tenderle una emboscada. Cersei le cuenta su rutina y la envía afuera, después de lo cual el propio Veor viene a verla. Veor le pregunta por Sera, así que ella le dice que acaba de salir. Él comienza a marcharse para buscarla, pero Recia lo detiene, exigiendo saber que también va su relación con ella. Recia le dice a Veor que, si quiere acercarse más a Sera, debe sorprenderla con un regalo. Veor se pregunta cuál sería un buen regalo para su prometida, así que Recia lo piensa. Entonces le dice que debería conseguirle algo de comida deliciosa, pero solo un platillo que no se vea comúnmente. Ella piensa que sería un excelente regalo para Sera, así que Veor asiente y se levanta para irse. Después Cersei le dice a Sera que Veor fue a regar las plantas en el área de purificación. Con su objetivo localizado, Sera se prepara para volver a emprender su misión. Antes de irse, le anuncia
sigilosamente a Malcius, que está por embarcarse en su viaje, lo que solo causa confusión en la pobre sacerdotisa. Mientras tanto, Veor mira a su alrededor en el área de purificación, notando que los retoños están creciendo bien. Sera intenta atacarlo desde un árbol, pero él nota rápidamente su presencia. Ella se esconde detrás del árbol, preguntándose cómo logrará acercarse sigilosamente por detrás de él si él sigue detectándola. Veor le pregunta a Sera qué está haciendo, pero ella se asusta y sale corriendo. Sera se niega a rendirse todavía, intenta ser más ofensiva y se acerca sigilosamente a Veor, disfrazada con un sombrero extraño. Desafortunadamente, sus sombreros son incluso más obvios que esconderse en el árbol, así que Veor la detecta cada vez. Finalmente, Sera piensa que su tarea es imposible y empieza a llorar de frustración por eso. Al verla gritarle a un lago, Malcius se pregunta si Sera necesita terapia. Sera se pregunta si debería seguir intentándolo o rendirse, pero decide probar una última vez usando las estrategias sucias de Recia. De vuelta en la casa, Cersei le pregunta a Veor cómo están creciendo los retoños en el área purificada. Él le dice que todo va bien, pero entonces Veor menciona que está preocupado por Sera. Cersei se sobresalta, ya que Recia le pidió que mantuviera en secreto el plan de Sera. Aún así, le pregunta qué ocurre, así que Veor le dice que Sera podría estar molesta con él. Él recuerda su collar de compromiso, pensando en que se lo puso en el cuello mientras ella dormía porque tenía miedo de ser rechazado. Ahora que Sera ya no lleva puesto el collar, Veor se pregunta si realmente lo está rechazando por su cobardía. Cersei se sorprende por sus preocupaciones, pero le asegura que Sera no está molesta en absoluto. Aún así, él piensa que le debe una explicación a Sera y decide confesarle sus verdaderos sentimientos de una vez por todas. Mientras tanto, Sera le pide ayuda a Malcius con su plan. La sacerdotisa se pregunta si Sera ha cambiado de parecer y empieza a planear ayudarle a escapar de las tierras bárbaras. Sin embargo, Sera simplemente hace que se cambie y se ponga su propia ropa. Cuando Veor se acerca a la casa para hablar con Sera, encuentra a Malcius vestida con su ropa. Al no poder reconocerla desde la distancia, piensa que se trata de la propia Sera y empieza a perseguirla. Sin embargo, cuando Veor finalmente alcanza a Malcius, se da cuenta de que no es Sera. De repente, un balde de agua empapa a Veor de pies a cabeza. Sera se apresura a cubrirle los ojos, pero se distrae al ver su rostro afeitado. Aún así, logra cubrirle los ojos a Veor y hacerle la tonta pregunta que Recia le dijo. Nuestra prota ya sabe quién es, pero de todos modos dice el nombre de Sera para seguirle la corriente. Después de que el ritual termina, Sera salta hacia atrás y le ordena a su collar que vuelva a colocarse en su cuello. Para su sorpresa, este permanece completamente sin responder, como si nada hubiera pasado. Al verla luchar para volver a ponerse el collar, Veor se pregunta qué ocurre. Sera le cuenta sobre el ritual de Recia, así que él finalmente entiende por qué estuvo actuando tan extraño todo el día. Veor le dice el hecho obvio de que el ritual no tiene sentido, así que la pobre Sera grita horrorizada. Después, Veor confronta a Recia por haber engañado a su pobre prometida. Recia se niega a asumir cualquier responsabilidad, así que él la ignora. Sera decide perdonar cortésmente a Recia por respeto a su rango, y Recia se enfurece y les dice a los dos que lo olviden y sigan adelante. Cersei señala que, como Sera respeta tanto a Recia, creerá libremente cualquier cosa que ella diga, así que debería dejar de aprovecharse de ella. Luego, Sera se disculpa con Veor por haberlo molestado todo el día. Él la perdona y en cambio le pide que lo acompañe, así que Sera acepta. Al verlos a los dos, Recia decide seguirlos en silencio. Más tarde esa noche, Veor lleva a Sera a dar un paseo. Le pide su collar de compromiso y explica que se requiere un juramento para colocarlo. Después de su explicación, él le pregunta a Sera si puede volver a ponerle el collar. Sera casi explota de vergüenza, pero aún así acepta dejar que se lo vuelva a poner. Veor se siente aliviado de que ella no lo esté rechazando y comienza a recitarle el juramento. Jura ante la tierra su amor por Sera y le coloca el collar. Luego Veor reza para que, mientras Sera tenga sentimientos por él en su corazón, los dos puedan permanecer unidos. Después de completar la oración, el collar reconoce sus sentimientos y vuelve fácilmente al cuello de Sera. Veor le pide a Sera que acepte sus sentimientos y ella asiente después de superar su vergüenza. Al observar esta escena desde la distancia, Recia espera que su hijo haya logrado conquistar a Sera. Cersei no quiere lidiar con él, pero señala a Malcius, quien está atravesando una crisis al pensar que su preciada Sera acepta los sentimientos de un bárbaro. Recia también se siente mal por ella y se pregunta si debería consolar a la pobre chica. Para evitar que su jefa se ensucie las manos, Cersei decide consolar a Malcius en su lugar. Mientras los llantos de Malcius resuenan en la noche, Recia señala que, por suerte, la misión de Veor fue un éxito. Este fue el final del octavo episodio. Comenta la palabra parte 9 para saber que llegaste hasta aquí. Mira el siguiente video en pantalla, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el siguiente capítulo. Recuerda mirarte los videos hasta el último segundo, que ayudas al canal a crecer mucho más.